Proyecto integrador, investigación de los derechos humanos. Presentación. Hola, mi nombre es Hilda Cano Perales, pertenezco al grupo Módulo 8, Campus 4, Generación 20, 061 de Prepa en línea CEP. Mi facilitador es el maestro Daniel Alberto Aguirre Castillo. La fecha es el 19 de febrero del 2021. Anteproyecto. Derechos humanos. Introducción. Los derechos humanos y la diversidad cultural se relacionan porque están ligados unos con el otro. Los derechos humanos son garantes de la diversidad cultural. Introducción. Los derechos humanos tienen el compromiso de respetar sus derechos humanos y las libertades fundamentales, los derechos a personas que pertenecen a minorías indígenas o etnias. Los derechos humanos promueven la diversidad cultural, invitando e informando a las personas y grupos la oportunidad de expresarse y desarrollarse libremente su identidad cultural, a vivir sus tradiciones culturales y religiosas y a obtener los beneficios igual que cualquier ciudadano. Los derechos humanos son los responsables de garantizar y hacer valer sus derechos que tienen como cualquier individuo al nacer. Objeto de estudio. El nombre de mi comunidad es Celaya y se encuentra en el estado de Guanajuato. Mi objeto de estudio son los derechos humanos aplicado para proteger a la diversidad cultural. Es importante e indispensable que existan los derechos humanos en mi comunidad porque hay mucha diversidad cultural. Ya que llega o pasa mucha gente de otros estados o países, en este caso centroamericanos. La gente que se queda a vivir o a trabajar padecen mucha discriminación, maltratos o abusan de ellos en los trabajos, pagándoles un sueldo miserable y como están sin documentos, aceptan lo que sea por tal de comer o tener donde dormir. Planteamiento del problema. En la ciudad de Celaya se están violentando los derechos de la clase trabajadora. Un problema actual que se ha agrandado es la pérdida masiva de trabajo y las personas que aún lo conservan. En este caso, la mayoría son trabajadoras domésticas y la clase trabajadora. Están condicionadas a pagarles menos con el pretexto del COVID-19. Con esto violan su derecho de igualdad y respeto. Sufren discriminación por no tener una educación o conocimiento
de que están siendo sometidos a un tipo de esclavitud. Por otro lado, a las autoridades competentes tal parece que no les interesa la opresión de los patrones a la clase trabajadora y se hacen que no ven el problema de los abusos, sobre todo a los indígenas. El trabajar más de 8 horas, recibir la mitad de su sueldo, recibir malos tratos como gritos, empujones, querer lastimarlos con palabras como decirles indios, mugrosos, burros, etc. Creo que el problema viene de la desigualdad económica y que sigue la cultura de discriminación a las personas mestizas de nuestro pueblo. Destacar objetivos y preguntas de investigación. Destacar, promover, proteger la diversidad de las expresiones culturales. Fomentar el diálogo entre culturas, promover el respeto, cooperación y solidaridad, fortalecer el vínculo entre cultura y desarrollo. El problema más grande de mi comunidad es la indiferencia de las instituciones constituidas para garantizar en este caso los derechos humanos sobre la discriminación a nuestro sector vulnerable. La violación a sus derechos laborales es un asunto bien sabido por las autoridades sin la más mínima voluntad de solucionarlo. Justificación. Creo que es necesario dejar de ignorar y encontrar la solución para el problema de discriminación que vive mi población. Ante todo, debemos de reconocer que al permitir la violación a los derechos constitucionales hacia el sector más vulnerable, nos estamos perjudicando nosotros mismos, ya que actuamos como si fuera algo normal y aún sabiendo que no lo es. Y así, poco a poco vamos desapareciendo los derechos de igualdad y respeto, en el que retrocederemos como en los tiempos que los poderosos dominaban a las personas más vulnerables. Delimitación espacial. Celaya, Guanajuato, México. Población: habitantes de la ciudad de Celaya. Metodología: cualitativa, porque la investigación utilizando las ciencias sociales, revisando el fondo del problema sobre la cultura, las variantes formas de pensar. Documental, porque tendré que buscar la información utilizando las fuentes confiables y así tener la certeza de que los resultados de mi investigación serán creíbles. Mi experiencia al hacer investigación científica en las ciencias sociales. Mi experiencia al hacer investigación científica en las ciencias sociales fue un poco estresante y a la vez muy interesante. Al hacer la investigación usé las metodologías de la investigación.
En lo que se refiere, mi investigación me entristeció tanta desigualdad que en el siglo XXI aún sucede. Entre más leía las investigaciones, más me convencía de que tenemos mucho trabajo por hacer si queremos igualdad y respeto.